esa razón, porque no podía perder este año un baluarte, y me atrevo a decir que bueno, el Estado de México tiene un papel relevante no solo para la elección presidencial, sino en caso de que el PRI pierda la elección presidencial, el Estado de México es la retaguardia, políticamente hablando, ¿no? Es la retaguardia de un grupo político muy fuerte, históricamente con una presencia en la política nacional desde los años 40. Entonces, el Estado de México jugaba un papel más allá de la elección de una gubernatura, tenía un papel político trascendente en el tiempo, pero más trascendente que la elección del 18. Y no sé, me da la impresión que a lo mejor la estrategia se quiere repetir, la estrategia de construir a un gobernador como candidato presidencial. No más eso, una especulación derivada de la imaginación que además pues, los politólogos pues, tenemos derecho a esto. Entonces, y en las ciencias sociales pues, se da esto. Si pasamos, por favor. ¿Sí se alcanzan a ver los números? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, yo diría que sí, ¿verdad? Un poquito. Pero bueno, la comparación es importante por una razón. Digo, si vemos el Estado de México comparados con los otros, si bien es cierto hay diferencia en extensión, hay diferencia en el tamaño de la lista nominal, el Estado de México es el que la tiene más grande, también hay diferencia en los topes de gastos de campaña. Fíjense que hay que aceptar un olvido, lo pensé, pero luego se me olvidó hacer el cuadro de los topes de gastos de campaña de cada entidad federativa. Confieso un pecado. Sí lo pensé, pero lo olvidé al final de cuentas. Pero Veracruz, estando muy cerca del padrón del Estado de México y en una guerra de guerrillas en los municipios, no estaba en juego la gubernatura, pero sí la guerra de guerrillas en los municipios, donde pues, el PRI sufrió descalabros importantes, no se aproxima al uso de recursos que se dieron en el Estado de México. Entonces, esa es una circunstancia que, pues al menos desde mi punto de vista, reafirma mi hipótesis respecto a la relevancia de la elección, la relevancia política de la elección en el Estado de México. Podemos pasar a la siguiente. Los recursos auditados, este es un cuadro comparativo, si nosotros vemos, bueno, en 2015 tenemos que tomar en consideración como elección federal, esa revisión incluye la elección federal, pero en el caso de las 14 elecciones locales y las 4 elecciones del 17, pues es una cantidad similar, porque como ya vimos fue el Estado de México que se llevó la mayor cantidad de los recursos invertidos en las elecciones. Nunca voy a afirmar que la fiscalización es perfecta, pero creo que hay avances que no se deben desdeñar de la fiscalización. Y el siguiente cuadro creo que nos da indicios de mejora en este trabajo de fiscalización de los gastos no reportados por los partidos. Si vemos las cantidades encontradas en 2016 y las cantidades en 2017 no reportadas por los partidos políticos, pues hay una diferencia altamente significativa. Creo que también hay que ponderarlo en función también del dinero invertido, pero es prácticamente similar el dinero invertido en los procesos del 16 y los procesos del 17. Entonces, el asunto del dinero no reportado se obtiene sobre todo
por las verificaciones de campo. Es la manera en que se encuentra, que no reportaron espectaculares, que no reportaron actos de campaña o los reportaron subvaluados. Entonces, es principalmente eso. Hay una crítica generalizada que creo que desde mi punto de vista no es correcta, de que pues el INE no es capaz de detectar los recursos que circulan en efectivo en las campañas, porque uno recibe noticias, comentarios, a veces en corto, del propio miembro de los partidos, sus operaciones en la jornada electoral, de dinero que circula en efectivo. Pero hace un rato, platicando con Ricardo de la Peña, pues concluíamos de que al haber una deficiente vigilancia fiscal, si un particular saca de su cuenta varios millones de pesos en efectivo, pues las autoridades hacendarias no se dan cuenta, aún por ley antilavado, no se percatan de además hay pagos que se hacen en efectivo, hay nóminas que se siguen pagando en efectivo en los gobiernos estatales. Los programas sociales, hay programas sociales que se pagan en efectivo en comunidades donde no hay sucursales bancarias, tener una tarjeta no tiene utilidad. O sea, hay flujos en efectivo normales que pueden volverse anormales, pero sobre los cuales el INE no tiene atribuciones para vigilar. No puede ir a meter su nariz donde la ley no le da la atribución. No lo hago a manera de excusa, sino a manera de explicación de que es algo que la fiscalización del INE tiene límites de atribuciones, y cuando los partidos se quejan sobre todo de gastos no reportados, es con su propia documentación generalmente, o son con pruebas irrefutables. Y yo recuerdo que en la última experiencia que tuve en el IEDF sobre los gastos de campaña en las elecciones de 2000, pues hubo rebase de topes de gastos de campaña del Partido Acción Nacional. Entonces, pues ellos decían, ¿pero cómo? Con sus documentos. No había otra más que sus propios documentos eran los que demostraban que habían rebasado los gastos de campaña. Pero el rebase de topes de campaña son así como los actos de infidelidad, ¿no? Los niega uno hasta la muerte. Lo encuentran a uno desnudo, es que me acaban de asaltar. Los acaban de asaltar, nos desnudaron, ¿no? O sea, hasta la muerte se niegan los rebases de gastos de campaña. Entonces, es una realidad. Perdón por la comparación, pero al lugar. Bueno, qué bueno, porque a veces dice que cargo la mano en mis analogías técnicas. Entonces, lo que quiero insistir es en los límites de la fiscalización. Seguimos adelante porque se acaba la 1:10. Son los gastos no reportados por entidad federativa, ¿no? Y luego las multas a los partidos. También hay un récord de multas, ¿no? El récord de multas histórico pues, es el PMSG, 1.000 millones al PRI, y fueron creo 300 por ahí, si la memoria no me falla, al PAN. Aunque desde mi ranchero punto de vista, el PAN debió de haber perdido el registro porque recibió financiamiento de los interesantes. Y eso es realmente una falta muy grave. No lo estoy diciendo ahora, lo digo desde hace años. Pero bueno, ese era el récord. Entonces aquí en 4 elecciones locales, pues estamos llegando más o menos al 50% de aquellas multas históricas. En elecciones locales, o sea, no es un asunto menor. Creo que
vamos hacia bueno, las quejas de fiscalización. Quejas ante el Consejo General hubo 97. Que pues se pensará que no son muchas, pero el trabajo de llevar a cabo resoluciones sobre 97 quejas en el lapso de 3 meses, o sea, es muy complicado. Luego vamos hacia el 18. Hay elección presidencial. La siguiente, por favor. Hay elección al Senado de la República. Hay elección a la Cámara de Diputados. Hay pues estas elecciones de gobernador, más, bueno, hay elecciones en 30 entidades federativas. En estos estados solo hay de gobernador, pero también hay de diputados, también hay de ayuntamientos, y en otros estados hay elecciones de diputados y de ayuntamientos por la homologación de los calendarios electorales. Pues yo históricamente no estuve de acuerdo con la homologación de los calendarios electorales, porque yo creo que los calendarios electorales, como todo en política, pues es político. Y los calendarios electorales corresponden a correlaciones de fuerzas locales, regionales, y querer homogeneizar en función de la ley los calendarios electorales y querer meter a la política electoral en un solo cajón, en una sola fecha, me parecía que iba a ser contraproducente y sobre todo iba a cargar la atención política sobre una sola fecha. La atención política en la elección presidencial va a ser muy grande, y una elección municipal puede afectar la elección presidencial. Los cuchitecos tienen fama de ser bravos, no son el único municipio que son bravos en este país, son bravos en 2000 municipios cuando están en disputa sus propios intereses. Una elección municipal en que estén en desacuerdo e impidan los cómputos que ahora se van a hacer en la misma casilla, ¿podrá afectar la elección presidencial? Sí, nomás me da la impresión. Entonces, hay riesgos desde esta perspectiva, ¿no? Pero bueno, el reto logístico de la fiscalización, pasamos a la siguiente. Ahí están históricamente los informes que se han revisado. Digo, realmente el paso por la UNES fue en el 2012. 6.845 informes. Para el 2017-2018, pues lo único que hice fue multiplicar por 2 las de 2014, las elecciones de 2015, y si es más o menos, yo creo que van a poder ser más. ¿Por qué razón? Va a haber más candidatos independientes, va a haber muchos más candidatos independientes a presidencias municipales, a diputaciones locales, a diputaciones federales, a senadores y a gobernador. Y bueno, los de presidencia, pues que haya 1 o 2 no cuentan mucho desde el punto de vista del número de informes, pero la magnitud de candidatos independientes, no sabemos, no hay un cálculo. Entonces, uno puede aventurar en función de la lógica que pudieran ser cerca de los 80.000 informes a revisar. Y si hubo dificultades este año con 4 estados, con 30 elecciones concurrentes, y aquí hay una cuestión que es muy importante, que son de los problemas de carácter legal, de los vacíos legales, del trabajo legislativo deficiente que hay en el país. El INE tiene la intención de homologar las fechas de inicio de campañas, fechas de registro de candidatos. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, comprendo el asunto y seguramente si estuviera yo ahí todavía votaría a favor, pero violando la Constitución General de la República, violando la Constitución de los estados, violando la ley IFE, violando las leyes electorales de los estados, el INE va a tener que tomar esa decisión, porque de otra manera la fiscalización creo que no va a funcionar, porque es tan disímil, pues son realmente 31 calendarios electorales. Ahora,
Pero aún homologando, ¿qué va a suceder? La unidad técnica de fiscalización va a estar saturada al mismo momento revisando cerca de 80.000 informes, haciendo dictámenes, ¿no? Y luego pues las decisiones que tendrá que tomar el Consejo General sobre eso. Algo que la reforma electoral del 14 no vislumbró es la capacidad humana. Los seres humanos tenemos un límite. Los sistemas también, ¿eh? Los sistemas informáticos, digo, los chavos de ahora piensan que es infinito. La capacidad de los sistemas informáticos no, tienen limitaciones, tienen problemas serios. Entonces, creo que aquí hay un serio problema logístico y que afloró por la fiscalización de este año. La siguiente es una gráfica simplemente de los datos anteriores, ¿no? Entonces, pues ahí se ve de mejor manera. Y la siguiente también es una gráfica de otros datos sobre las multas a los partidos y a los candidatos independientes, ¿no? Pasamos a las controversias, que este sí es un asunto muy relevante, que se vieron a lo largo de estos 3 años. Primero, las multas locales a los partidos que no tuvieron financiamiento local. Fue una discusión en el Consejo General. Formé parte de la minoría invencible. Yo amené la máxima, porque voté 27 veces en la minoría, a veces solo. Sí, pero el tribunal me dio la razón 20 veces. Si alguno de mis colegas estuviera aquí, diría que es un acto de soberbia mío, pero es un hecho. Y sí hay algo de soberbia. O sea, creo que el rating y bateo no es malo. Aquí perdimos la votación porque fuimos 2, me parece, los que votamos en contra, porque y el tribunal nos dio la razón. Los partidos tenían que pagar con dinero federal las multas locales, ¿no? Y luego esto nos llevaba a otra controversia. ¿A dónde se iba el dinero? Era dinero federal. Si se iba con así o a los institutos de ciencia y tecnología de las entidades federativas. La perdimos también en la mesa de Consejo, porque el tribunal nos dio la razón. Se iba a estar. Y aquí hay una discusión interesante. El PRI tiene la propuesta no, perdón, no es en esta, es en otro punto, perdón. Las medidas cautelares para fiscalización, este fue un asunto inédito porque se solicitó que un partido, si la memoria no me falla, creo que en lugar de no ejerciera sus recursos, ¿no? Que como medida cautelar, porque se suponía que estaba haciendo mal uso de los recursos. Y ahí sí fue una votación unánime que no se podían imponer medidas cautelares en materia de fiscalización, porque entonces atentábamos contra la equidad de la competencia. Y que, pues, ahora sí que la fiscalización ya no es tan post-mortem, ¿no? En el pasado transcurrían años para que el resultado de la fiscalización estuviera. El día de hoy, la fiscalización tiene que estar lista pues, un mes y medio después de la jornada electoral. Está el resultado. Rápido, entrega extemporánea de informes y registros. Aquí esto es debatible porque el tribunal, me parece que su resolución es inconsistente porque no define con claridad qué es lo extemporáneo. Si es un día, 2 días, 3 días, ¿no? Evaluaciones y matriz de precios. También es un asunto del tribunal que el tribunal ha corregido al Consejo General, pero el Consejo General sigue habiendo deficiencias y este problema en Coahuila. En parte, es parte del problema en Coahuila, pero rebasa Coahuila. Y ahí entra también el asunto del reporte de gasto de los representantes de casino, que esto tiene que ver con una acción de inconstitucionalidad que se dice que los representantes hay quienes dicen que la acción de inconstitucionalidad dice, pero yo la revisé ayer y no dice lo que dicen que dicen,
¿no? De que